Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y en el capítulo 2 dice que todos conocemos aquella historia, que Dios le dice que vaya a Nínive a predicar. Jonás entiende de que no se lo merecían aquellos hombres, de que Dios les daría una oportunidad, y decide irse para tratarse en dirección contraria a la voluntad, aquello que Dios le había ordenado. Y en ese transcurso que estaba huyendo, se embarcó en un barco hacia Tarsis, y dice que vino un gran oleaje, una tempestad, y que al final, bueno, se enteraron que todo venía por culpa de Jonás, y a Jonás lo echaron al agua. Y todos conocemos más o menos la historia, porque es una historia que desde pequeñitos no la hemos visto, y fue echado, desterrado. Pagó las consecuencias de la rebeldía con Dios. Y muchas veces nos tenemos que parar y pensar cosas que vienen a nuestra vida, si es la paga de nuestro pecado. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta de que sí. Pero vemos que en esa situación de que estaba en la pura paga, ¿no? Estaba recibiendo aquello que merecía. Allí ya había sido tirado al fondo del mar, había sido desechado por aquellos marineros. Le dijeron: antes de que nos perdamos todos, mejor matarte a ti. Y en ese momento de abandono, en Jonás 2:1 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Fue echado allí al agua, y todos sabemos de que vino un pez, ¿no? Un gran pez, y lo tragó. Y dice de que Jonás oró a Jehová, ¿no? Desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Amén. Desde el seno del Seol clamé, desde lo más profundo, desde lo más lejano, desde la pura muerte. Dice de que clamó, y dice: y mi voz oíste. Muchas veces pensamos de que Dios no, estamos clamando y que no escucha. Pero Jonás, a pesar de que había sido, por decirlo, abandonado hasta el extremo máximo, dice de que clamó, y que sabía que la voz de Dios la había escuchado. Amén. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Todas las consecuencias que había complicado aquella desobediente vino sobre su vida. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Muchas veces hay condenación en nuestras vidas y nos sentimos desechados de Dios, como que las oportunidades ya se han acabado. Pero qué bueno, ¿no? De que dice: mas aún veré tu santo templo. Amén. Aún tenía esperanza, a pesar de estar en lo más profundo, en lo más apartado, en la pura paga del pecado, de la condenación. Todavía tenía esperanza de que iba a ver su santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. O sea, ya cuando yo cada vez que leo esta expresión, dice de que bajó hasta lo más profundo, y allí cerraron el cerrojo, de aquí, de aquí ya no sales. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío,
Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonarán. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Y le mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué bueno es, ¿no? Vemos de que este segundo capítulo de Jonás es uno de los más impresionantes. Hace poco escuché una noticia de que un hombre, no me acuerdo en qué país era, creo que era algún país del Índico por ahí, que un hombre había sido tragado por un gran pez y que había sobrevivido, y que estaba además por los jugos gástricos o por todo eso, que estaba bastante herido. No sé si al final murió o no, pero me acordé, ¿no?, de este hombre, y vemos de que Jonás lo cogió aquí el gran pez, en esa angustia, en ese dolor, y dice de que salió con vida. Amén. Gloria a Dios. Dice que lo expulsó. Gloria a Dios. Y fue un momento de poder ver la separación, el sentirse abandonado por Dios. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí alguna vez nos hemos sentido abandonados por Dios. Pero a mí muchos de vosotros me habéis dicho, no, es que a mí Dios no me escucha. Es que Dios no está obrando en mi vida. Es que no siento a Dios. No sé si la situación era la misma de Jonás, esa sensación de lejanía, de abandono. Pero muchas veces esa es la realidad de que le hemos dicho, Señor, ¿a dónde estás? ¿Por qué nos acontece todo esto? Y esa es la situación de que vivía Jonás. Y Jonás no es que sería un inconverso, alguien que no conocía a Dios. Vemos de que Jonás era un hombre, un profeta que Dios le hablaba y que además Dios quería usarle grandemente. Amén. Para un pueblo de que en aquel tiempo para los judíos era, como dice, lo peor de lo peor, uno de los peores enemigos que tenían, para hacerlos volverlos hacia Dios. O sea, iba a ser una persona usada con poder, iba a transformar, por decirlo, a una nación. Amén. Hacia Dios. Y a pesar de tener esa relación con Dios, a pesar de que Dios lo quería usar grandemente, vimos de que Dios lo tuvo que, como dice, que apartar y dejar ahí un poco, como se dice, estar duro y ponerlo en remojo para que se ablande un poco. Lo tuvo que dejar en la misma soledad. Todo eso que hemos leído ahí en lo profundo, los cerrojos fueron echados, o sea, ya sin una esperanza. Todas las esperanzas humanas se habían acabado. Y lo tuvo que llevar hasta esa historia. Pero tenía un propósito con Jonás. Amén. Y lo que tenemos que entender, que tenía un propósito con Jonás, pero también tiene un propósito con cada uno de los que estamos aquí. Amén. ¿Tú crees que Dios tiene un propósito con tu vida? Amén. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Si podemos pensar que en esos momentos de crisis Dios está distante. Y muchas veces decimos, ¿por qué Dios trabaja así? ¿Por qué no fue a rogarle a Jonás, venga, a intentar convencerle Dios una y otra vez, sino que cogió y le dijo, bueno, no quieres obedecer por las buenas, ahora te voy a hacer que obedezcas por las malas? Y muchas veces, ¿no? Nosotros pensamos de que Dios tiene que venir, que nos tiene que estar detrás nuestra, y que nos tiene que pedir, por favor, mira, que es que si tú no haces esto que te digo, la humanidad va a desaparecer, eres imprescindible. Y Dios no viene robando a nadie.
Dios tiene claro que te quiere usar de la manera que Él quiere. Y muchas veces tenemos que aprender, que nos lleva a situaciones complicadas para que podamos obedecer el llamado de Dios. Amén. Amén. Aunque a nosotros nos gustaría que seríamos de otras veces, ¿no? Y muchas veces ese silencio de que al final encontró Jonás allí en medio de aquellas aguas, pensamos de que Dios es indiferente a nuestras vidas. Y yo creo que lo hemos pensado todo en alguna vez que hemos estado ahí en la prueba, la dificultad, pero estoy hablando de esas pruebas de dificultad que son de verdad, no de que pruebecitas, no, de estas de que nos han angustiado, que no hemos visto la escapatoria. Y hemos sentido el silencio de Dios. Y hemos llegado a pensar muchas veces de que no le importaría a Dios que está permitiendo todo esto en mi vida. Pero sin embargo no solamente vemos de que Dios es un Dios de, por decirlo, de corrección, sino que también nos recuerda que la presencia de Dios, toda esa historia nos recuerda que la presencia de Dios, a pesar que no lo podamos sentir, está ahí. Amén. Y qué bueno es entender de que todo lo que viene a nuestras vidas, cantamos una canción que aunque no te puedo ver, ¿no? Sé que estás obrando. Y por eso tenemos que aprender a caminar por fe. Y Dios está ahí en medio de nuestras pruebas, está a nuestro lado. Lo estaba al lado de Jonás. Y además muchas veces está a nuestro lado a pesar de que todas esas pruebas, esa angustia, esa soledad que tenemos es porque nosotros no la hemos buscado. No porque Dios la ha cogido el capricho de decir, no, venga, a este le va a pasar aquí que pase penurias. No. Casi siempre son porque nos hemos buscado nosotros. Ya han venido como consecuencia a nuestra vida. Pero aún así, a pesar de que hemos sido desobedientes, Dios siempre ha estado con nosotros. Aunque no lo sientas. Había una historia que hace tiempo me la contaron, que era una tribu de que cuando llegaban a los 13 años, cogían a los muchachos y era como quien dice el pase de niño a hombre. Y aquella tribu lo cogían muchachos y los que hemos estado en la selva sabemos de que al final viven en una aldea, como dicen, en un clarito, y lo demás es todo selva. Y le cogieron a este muchacho que tenía los 13 años y lo iban a hacer hombre. Y la prueba era que lo llevaban en la mitad de la selva, lo llevaban con los ojos vendados para que no supieran en qué zona estaba, que allí, con que te metas 2 metros, ya no sabes dónde estás, esa es la verdad. Pero bueno, igual ellos sí, ¿no? Lo vendaban, lo metían para adentro, un buen trozo, y de repente allí le soltaban la venda y lo dejaban allí, en medio de la oscuridad, en medio de los ruidos hay, y un muchacho de 13 años allí, solo, de noche. Cada ruido raro que había podía ser una fiera, podía ser una culebra, podía ser cualquier cosa. Y yo no sé el miedo que pasó ese muchacho. Pero vamos, nosotros cuando hemos estado en la secta, se lo digan a mi esposa. Un día se le ocurrió meterse 2 metros y oyó no sé qué animal, salió corriendo, pero que parecía un rayo. Claro, porque no sabe qué hay ahí. Claro. Y este muchacho estuvo allí y aguantó como pudo toda la noche, en una angustia, cada ruido, en un sufrimiento. Y dice de que con los primeros rayos de luz, empezaron a entrar los primeros rayos de luz y empezó a ver flores, empezó a ver un camino, que había un sendero. Y de repente vio como la figura de una persona grande allí con su lanza y su arco y sus flechas. Y resulta que cuando ya hubo claridad, vio que era su padre. Amén. Y el padre había estado allí toda la noche, al lado de él.
para que no le pasaría nada. Gloria a Dios. Cuidándolo de los animales, cuidándolo de todo. Y el niño, toda la noche allí sufriendo, solo, con cada ruido, con cada cosa, diciendo, yo aquí solo me devorará. Y lo que no sabía era que su padre estaba ahí al lado de él, Gloria a Dios. armado, Amén. cuidándolo. Y es igual que como estamos nosotros. Al final, muchas veces no vemos a Dios y no sentimos a Dios, pero Dios está con nosotros. Amén. Y vemos de que Dios se manifiesta de diferentes maneras. A Jonás se le manifestó con un gran pez. Y nosotros decimos que no nos gusta mucho, ¿no? Que sea un gran pez. Y nos gustaría que sería de otra manera. Pero lo que no sabemos nunca es cómo Dios obra. Dice acordaros de la hospitalidad, porque algunos quedaron ángeles sin saberlo. Muchas veces aquello que nos viene a nuestra vida, no tenemos el discernimiento de lo que es. Pero créeme que cada cosa que viene a nuestras vidas es para bien. Cuando aquellas palabras que dicen que todo no, a los que aman a Dios, todo les es para bien. Eso es verdad en nuestras vidas. Amén. Aunque no podamos entender, aunque hayamos pasado por situaciones duras, complicadas, Dios tiene un propósito con cada una de esas cosas. Amén. ¿Y cómo obran ese tipo de prueba, de dificultad en nuestras vidas? No, pues al final son esas aguas de restauración. Son esas pruebas de restauración para nuestras vidas. Y las aguas de la restauración se agitan cuando le hemos fallado a Dios. Algo que tenemos que entender es que cuando tú y yo le fallamos a Dios, al final Él tiene un método que nos encamina. Amén. Estos días, esta semana a mí me ha hecho un poquito así, bueno, no sé si es gracia o no. A Sandra le decía todos los días, hay que pedir permiso en ese estado para la música. No, que no pasa nada. Se cogió, se puso la música por su cuenta allí, que bien, la música hasta que vino municipal y dijo, oye, que hay que pedir un permiso para esto. Ya la semana que viene lo pide, ¿no? Amén. Muchas veces el instrumento es aquel que menos te gusta, pero Dios utiliza el instrumento para que al final tú te encauces en lo que es la voluntad de Dios Amén. y el cómo andar, ¿no? Dice que Dios usó esa situación del mar, del pez, para poder restaurar la vida de Jonás. Y lo mismo que usó el mar rojo para poder restaurar a su pueblo. De esclavitud, se había apartado de Dios, había quedado esclavo en Egipto y al final tuvo que pasar por aquel bautismo del mar rojo. ¿Para qué? Para dejar la vieja naturaleza y empezar una nueva naturaleza que al final era lo que simbolizaba, ¿no? aquel traspaso por las aguas. Y lo mismo tuvo que traspasar Jonás, una corrección de Dios. Pero también es un refugio y una protección del mar. Y cuando nosotros nos viene una situación mala como esta de que al final había sido tragado por un mal pez, dentro de lo malo, si nos ponemos a analizar, no era malo. Porque al final la otra opción que había era que habría sido muerto y ahogado. Y muchas veces ha venido a nuestras vidas situaciones complicadas de corrección de Dios que nos han parecido muy duras, muy malas, pero era para librarnos de la muerte. Amén. Yo lo tengo claro que si Dios no me habría llevado a la situación que me llevó, yo no habría buscado de Dios. Al final nos han tenido que llevar muchas veces al límite para tener que buscar a Dios. Pero qué bueno es de que al final Dios siempre ha usado algo para sacarnos. No nos quedemos con el cerrojo allí abajo, sino que al final buscó un medio de transporte, ¿no? El cual podría salir para adelante, ¿no? El pez fue esa provisión de Dios para poder salir y proteger al profeta. Y Dios no quería que él lo habría morido, lo habría dejado allí en todo momento, porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda.
dice que nosotros tenemos por tardanza, ¿no? Pero dice que Dios es paciente para que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. Y muchas veces Dios no ejecuta su juicio directamente, nos lleva en un proceso, a veces de angustia, pero al final es para que nos volvamos, nos arrepintamos y podamos ser salvos. Dios quiso romper con esa desobediencia que Jonás había tenido. Y muchas de las pruebas y dificultades que vienen a nuestras vidas es porque Dios quiere romper con esa situación de desobediencia que tenemos contra Él. Y utiliza a veces métodos agresivos. Y es verdad, a nosotros nos gustaría que nos vendría, que nos robaría y que casi hasta que nos pagarían sueldo para que hallamos la voluntad de Él. Pero cuando desobedecemos al final, Él utiliza esos métodos, porque lo que Él quiere es romper esa desobediencia. Porque Dios no había terminado con Él, no lo había desechado. Mira, el día de que Dios no trate tu vida, ese día date por perdido. Amén. El día que tú hagas lo que te dé la gana y camines en desobediencia delante de Dios y Dios no venga una consecuencia de Dios sobre tu vida, date por perdido. Porque Dios no había terminado con Jonás. No se olvida de aquellos que Él llama. Porque Dios nos llama conforme a lo que nosotros somos, a lo que nosotros hacemos. Conforme a si nos lo merecemos o no lo merecemos. Fijaros lo que le decía Pablo a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo. Cuando Dios te llama, no te llama porque seas perfecto, sino porque tiene un propósito contigo. Amén. Y si tú eres obediente a ese propósito, pues siempre será mucho más fácil. Que eres desobediente, Él utilizará métodos para encauzarte. Pero qué bueno es que en esos métodos que van a venir a tu vida, siempre va a haber un salvavidas para que tú puedas levantarte y puedas el alcanzar ese propósito de Dios. Dice que Él utiliza cualquier método para que te vuelvas a Él. Amén. ¿Agresivo o no? Primero, fijaros a aquellos de que estaban allí en el barco con Él. Que todos ahí estaban nerviosos, ahí, tirando las cosas y Él dormido. Jonás ahí dormido. Despierta, muévete. Y el Señor muchas veces viene a nuestras vidas y nos dice igual. Despierta, muévete, mira las consecuencias que pueden venir sobre tu vida. Pero no le terminamos de hacer caso. Preferimos, ¿no?, de que muchas veces Él obre, pero no sabemos cómo. Si obra las buenas, no le hacemos caso. Y si obra las malas, parece que no. A las buenas no le hizo caso Jonás, pero a las buenas tampoco le hicimos nuestros casos. La mayoría. Algunos igual a que hay santo y obediente y un día escuchó la voz de Dios y dejó todo y le siguió a Él. Pero yo, por lo menos de los que me habéis contado, así como yo, a base de palo nos ha ido llevando el Señor y gracias a Dios que ha tenido un pez, ¿no? Y dice que Jonás no hizo caso como muchos de nosotros. Y aquellos que no hacemos caso, al final llega un momento de que dicen, no habrá salvación para él en Dios. Eso es lo que decían de David, aquellos decían, no habrá para él salvación en Dios. Aquellos marineros de que estaban con Jonás, hubo un momento que ya dijeron, este no hace caso, este no pone nada de su parte, ¿qué vamos a hacer? Tirarlo al agua. ¿Y por qué muchas veces nos hemos visto en el agua? Porque no hemos hecho caso a eso que decimos, ¿por qué no me viene Dios a las buenas? No, si Dios a las buenas te ha venido.
Se ha estado una y otra y otra y otra vez. Lo que pasa es que no le has hecho caso y al final te tuvieron que lanzar, ¿no?, al mar. Pero lo bueno de Jonás, que entendió que no le habían lanzado por su culpa. Porque la mayoría de nosotros no vienen consecuencias y todavía somos capaces de echarle la culpa a Dios. Dentro de la desobediencia de que tenía Jonás, ni le echó la culpa a Dios, ni le echó la culpa a los marineros de que la habían arrojado al mar. Y eso nos tiene que hacer enseñar, porque muchas veces nosotros, nuestros fracasos, nuestra desobediencia, la justificamos echando la culpa a los demás. Echándole la culpa a Dios o echándole la culpa, siempre la culpa la tiene el hermano de al lado. Siempre, no, es que porque fulanita, es que porque fulanito, es que nunca la culpa es de uno. Siempre la culpa es de otro. Y vemos de que Jonás por lo menos reconoció que la culpa era de él. Y nos tiene que enseñar que podemos estar en desobediencia, pero que es bueno reconocer nuestras culpas. Y que lo que estamos viviendo es culpa por nuestro pecado, por nuestra desobediencia a Dios. Él entendió que Dios estaba detrás de todas estas cosas. Que había sido arrojado porque Dios estaba detrás de esas cosas. Que estaba pagando la consecuencia de aquella desobediencia que había tenido de no ir y predicar a Nínive. Porque dice que separados de él nada podemos hacer. Y aquel que es separado, dice que esos pámpanos al final se secan, que son cogidos, recogidos y echados al fuego. Todo aquel que no da fruto en las manos de Dios, dice de que es recogido y echado al fuego. Que fue lo que le pasó, ¿no? Si vemos, dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás no dio aquel fruto que el Señor esperaba. Y dice, al final, recogieron aquel pámpano de la vid verdadera, pero no estaban arraigados a ella, y los echó al fuego ahí a lo profundo del Seol. Hermano, nos tiene que animar a que tenemos que dar frutos en el Señor. Amén. Si tú estás en una situación de desobediencia, es fácil que vengan consecuencias malas sobre tu vida. Es fácil que venga la disciplina del Señor a tu vida. Es fácil que venga corrección de Dios, y además dura para tu vida. Pero sin embargo, qué bueno que dicen que aquellos que están injertados en aquella vida, dice que Dios los limpia para que dé mucho más fruto. Amén. Y vemos de que este Jonás fue tirado allí al mar sin posibilidades de sobrevivir. Y muchas veces nosotros nos pasa igual. Somos apartados y al final terminamos en el mundo sin ninguna oportunidad de sobrevivir. Apenas fue lanzado, dice que se hundió. Él pensó que había sido desterrado por aquellas palabras, dice, desechado soy yo delante de tus ojos. ¿No? Las aguas me rodearon mi alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendió los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Dice que él rápidamente lo entendió. Dice, antes que moría, Dios lo rescató con un gran pez. Y es bueno muchos quisiéramos de que vendría a rescatarnos un ángel. Hay más que un gran pez, una prueba. Pero el ángel, ¿sabes quién es el ángel? Aquel hermano que te persigue o hermana que te persigue, que es muy pesada, que está un día y otro, que no te deja, y el teléfono, y vas a venir, y vamos a quedar, y tú, no, es que hay trabajo, es que hoy me han salido no sé qué, y empiezas a poner excusas, pero sigue pesado ahí, llamándote, incomodando muchas veces, pero al final quiere llevarte a la voluntad de Dios. Y aquellos de que muchas veces vienen y nos pinchan y hasta nos hacen sentirnos incómodos, igual es el pez que Dios te está mandando. Pero el propósito de Dios es que vuelvas. Amén.
Y vemos, ¿no?, de que incluso en esa desobediencia de Jonás, Dios ama y rescata a Jonás. Amén. Y a pesar de que muchas veces nosotros hayamos sido desobedientes a Dios, aunque nos sintamos que estamos allí en lo profundo y que han sido cerrados todos los cerrojos, ¿no?, en lo profundo del mar, vemos de que Dios viene y rescata nuestras vidas. Amén. Que hay esperanza. Gloria a Dios. No te sorprendas de lo que Dios te puede mandar para salvarte. Amén. Muchas veces nosotros queremos una cosa, tu príncipe azul, pero de príncipe azul nada, es lo que te digo. La hermanita de al lado que no te deja en paz. Dios le mandó un transporte personal, ¿no?, hasta la costa. Claro, como Dios dice, o sea, que no quieres ir por la buena, pues ahora no quieres ir en el barco con todos allí, pues ahora te va a mandar un barquito, ¿cómo se llama? Un avión de estos que alquilan, un jet privado para que te acerques a la voluntad de Dios. Dios va a utilizar lo que tenga que utilizar. Y lo importante es eso, de que Dios va a usar cualquier método para poderte llevar allí. Amén. Unos, como digo, van voluntariamente, van al aeropuerto, dicen, ay, qué contento, me cojo mi avioncito, mi barco y voy, o cojo mi maleta y me voy andando si está cerca. Y otros los llevan a patadas, pero van. Eso es lo importante. Espero que no seas tú de los que le llevan a patadas y hayas sentido, ¿no?, los golpes de Dios dándote en tu vida. Pero alguna patadita hemos sentido, ¿no? Y ahora nos estamos enterando de que igual era Dios que nos lo estaba dando, empujándonos, ¿no?, hacia donde teníamos que ir. Ese es el proceso de tu perdición a la voluntad de Dios. Muchas veces Dios utiliza métodos para sacarnos de esa esclavitud a las promesas de Dios. Y dice que estuvo 3 días y 3 noches allí, dentro de aquel pez. Pero vemos de que el pueblo de Israel se pegó 40 años en el desierto, también como abandonado. Y tú y yo muchas veces también nos hemos visto igual. Siempre nos va a llevar hasta que Él pueda vaciar nuestro corazón y que nuestro corazón esté preparado para poder servir y cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Amén. Cuando Jonás estaba listo, Dios lo soltó. No hay un tiempo, no hay un método. Al final, cuando Dios te suelta y te dice, ahora es tu tiempo, es cuando Dios ha preparado tu corazón y lo ha limpiado de pecado. Amén. ¿No? El viaje en el pez, vemos de que fue un santuario para Dios. Muchas veces en las pruebas y las dificultades pensamos que son malas, pero créanme que la prueba y la dificultad es cuando buscamos a Dios verdaderamente, cuando podemos tener una relación con Dios íntima, personal, sincera. ¿Te has puesto a pensar que muchas veces en esas opresiones, cuando tenemos una relación sincera con Dios, y ya hablamos desde la sinceridad, porque muchas veces estamos aquí cantando o hablando con cualquiera y ya hablamos, pero hablamos porque políticamente sabemos lo que tenemos que decir. Y muchas veces estamos hablando algo que sabemos que no vamos a hacer, porque no hay sinceridad en nuestra relación con Dios. Pero sin embargo, cuando es un momento de angustia, de dolor, que abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, hago lo que sea. Y se lo hemos dicho sinceramente, de corazón. Y vemos de que ese pez, al final terminó siendo un santuario para Jonás. Una forma de tener una relación personal con Dios. La primera relación que había tenido, Dios le había mandado y Jonás, calladito, y cogió y se embarcó en dirección contraria. Pero no tuvo una relación con Dios de coger y ponerse delante de Dios en buscar esa cercanía
conocer verdaderamente la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Y coger fuerza de Dios, y si aquello le parecía de que era incómodo para él, que no se lo merecía, es decir, Señor, ¿no? Como dijo Jesús, ¿no? Hágase tu voluntad, aunque no lo entienda. Pero que se cumpla tu voluntad. Jesús conocía la voluntad del Padre. Pero vemos otros de que no. Que tuvieron que decir, aunque no lo entienda, Abraham, aunque no lo entienda, lo haré. Y muchos. Y tenemos que aprender de que aquel pez era un santuario para Dios. Y fijar lo que dice, a pesar de estar en esa soledad, en ese abandono, dice, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Cuándo has invocado tú de verdad al Señor? ¿Cuándo te has puesto ahí de rodillas delante de Dios y clamando a Dios? Pero lo que digo, sinceramente, en angustia, en el dolor. Dice, y Él me oyó. ¿Nos ha oído el Señor cada vez que hemos clamado sinceramente delante de Él? ¿Nos ha oído? Yo cada vez que he ido y me he puesto en esa actitud delante de Dios, Dios me ha escuchado. Y he podido sentir y ver cómo recibía esas palabras desde mí, que no era ajeno a mí. Dice, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Qué bueno es tener esa seguridad de decir, a pesar de que ya no hay esperanza, tú estás escuchando mi clamor. Amén. En el barco de la comodidad vemos que no lo hizo. En el barco dice de que estaba en la misma situación, fuera de la voluntad de Dios, pero que estaba allí tumbado, ¿no? Y algo que nos tiene que hacer pensar, que muchas veces Dios nos pone en situaciones duras para que busquemos al Señor. Amén. Cuando estamos en la comodidad, vale, sabemos que estamos fuera de la voluntad de Dios, pero todavía no nos va mal. Todo el mundo nervioso y nosotros todavía tranquilos, ahí, durmiendo, mientras que los demás estaban desesperados. Pero llega un momento de que al final el Señor nos lleva a esa angustia para que clamemos de verdad. Y lo vemos mismo en David, ¿no? David dijo las mismas palabras. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y oyó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos cuando era perseguido por su hijo Absalón. En esa situación decían, no, yo también clamaré al Señor. Las mismas palabras en ese estado de angustia, al final dice, uno clama y Dios oye. Y nos tiene que hacer pensar, cuando estamos en ese momento de angustia, que nosotros tenemos que clamar, porque Dios escucha. Porque Dios no es ajeno a nada de que nos viene a nuestra vida. El mismo viaje y santuario que tuvo Pablo. Al final vemos de que parece que Dios tiene un patrón de utilizar para aquellos que son rebeldes. Pablo, todos conocemos que fue allí en el camino, cayó, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y nada, vete a Damasco, que se te dirá lo que debes de hacer. Y allí le coge, y el Señor coge a Ananías, le dijo, vete, que allí en casa de Judas hay uno que se llama Saulo de Tarso, que él ora. ¿Cómo estaba Pablo allí? Ciego, sin comer, sin beber, llorando al Señor, clamando al Señor. Y sin embargo, ese mismo Pablo, de que se vio en esa circunstancia de abandono, de perder todas las posibilidades humanas, por decirlo, ¿no? Si a ti te quitan la vista, si a ti te quitan, al final te dejan, como dice, desarmado. Y Dios lo llevó a ese estado, ¿para qué? Para tratarlo, para que pueda tener una relación íntima con Dios, para capacitarlo. Y tanto que después de ese proceso le dijo, ahora estás listo. Ahora me serás instrumento escogido por Dios para llevar mi nombre, ¿no? A los gentiles, a los reyes. Amén.
a los hijos de Israel. Qué bueno es entender de que muchas veces ese santuario en el cual nos podemos acercar a Dios sinceramente es el proceso para que luego Dios pueda obrar en nuestras vidas. Para que Dios pueda perfeccionar nuestras vidas. Y cuánto dolor y sufrimiento nos podríamos haber ahorrado si habríamos ido, ¿no?, a ese santuario voluntariamente. Si buscaríamos al Señor con sinceridad, con clamor, no cuando nos viene, por decirlo, las consecuencias, sino antes de las consecuencias, nos arrodillaríamos, buscaríamos al Señor, clamaríamos sinceramente. Aquello que prometemos lo diríamos sinceramente y cumpliríamos aquello que decimos. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor nos podríamos ahorrar, ¿no? Ir allí voluntariamente, que Dios limpiaría nuestro corazón y que nos acercaría a la voluntad de Dios, donde la voz de Dios es clara y perfecta. Ahí en ese vacío, en ese silencio que muchas veces nos dicen, no, porque Dios no habla. Ahí es cuando Dios habla claro y no hay interferencia del mundo. Las aguas de restauración te despiertan a la confesión. Dice, reconozco tu mano sobre mi condición. Reconozco que merezco este sufrimiento. Aquello que le dijo a aquellos marineros, no, mía es la culpa, echarme a mí al mar. No tenéis que pagar los demás las consecuencias que han venido sobre mí. Dice de que tenemos que clamar a Dios y que reconocer. Aquellos que estaban crucificados con el Señor allí en la cruz, uno dice de que injuriaba al Señor, diciendo, si tú eres Dios, ¿por qué no mandas aquí a unas legiones de ángeles que te salven? Y no hace más que injuriar contra Dios. Y muchas veces nosotros nos pasa eso mismo, ¿no? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no está? ¿Por qué? Como que, muchas veces como que, si es Dios, ¿por qué no lo hace? Pero qué bueno de que en la misma situación dice que había otro al lado que le dijo, estando en la misma condenación, eres capaz de reconocer, porque nosotros estamos aquí porque lo merecíamos, pero ningún mal hizo. Pero aquel hombre reconoció su pecado, tanto no de que le dijo, acuérdate cuando vengas, ¿no?, en tu reino. Y Dios le dijo que hoy estaría con él en el paraíso. Había pasado, estaba en Tarsis y había ido a la voluntad de Dios a Nínive. Estaba en condenación y había traspasado a Nínive. Y no cogió un pez, cogió una cruz. Para que veamos muchas veces lo que Dios utiliza. Métodos agresivos a nuestra vida. Me has hecho girar, ¿no?, mis ojos hacia ti. Mas aún veré tu santo templo. En Dios siempre hay esperanza. Amén. Jonás había quitado la vista de Dios. De hecho, dice que le dio la espalda. Y no hay peor cosa que darle la espalda a Dios. No hay peor cosa de que tú dices, no siento la presencia de Dios, y darle la espalda a Dios porque parece que no sientes, porque cada vez que le des la espalda te vas a sentir mucho más alejado de Dios. Si tú crees que te va mal estando cara a Dios, cuando tú le des la espalda a Dios te va a ir mucho, mucho peor. Y vemos de que Jonás al final te termina volviendo la vista hacia Dios, que es lo que Dios quiere, que volvamos la vista hacia Dios. Y una de las mejores definiciones de arrepentimiento es volver la vista hacia Dios. Amén. El Señor, hemos estado leyendo todo este tiempo de los reyes y de los jueces, ¿no? Dice, volveros a mí, yo me volveré a vosotros. Gloria a Dios. En cada una de las situaciones le decía, volveros a mí, yo me volveré a vosotros.
Ahí utilizaba a los profetas, venga, y venía palabra de Dios al profeta y decía, volveros a mí, yo me volveré a vosotros. Aunque estemos fuera de la voluntad de Dios, si nos volvemos a Dios, Él dice que se volverá a nosotros. Y ahí en Malaquías decía, ¿y en qué nos hemos de volver a Dios? Dice, dale a Dios lo que es de Dios. Lo que Dios te pida, cúmplelo. Si te dice, aunque tú en la voluntad de Dios no te guste, tú dásela. Ningún asunto de la vida es más triste que dar la espalda a Dios. Como cristianos tenemos que reconocer que Dios puede sacar nuestra vida de la sepultura. Amén. A pesar de que estemos en lo más profundo, dice que si nos volvemos a Dios, Dios puede sacar nuestra vida de la sepultura. Gloria a Dios. Dice, te agradezco por tu compasión. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Amén. oh Jehová, Dios mío. Gloria a Dios. Aunque los cerrojos se habían cerrado para siempre, que no había posibilidades, aunque estaba en la misma condenación, vemos de que aún reflejaban estas palabras la fe de Jonás, que había esperanza. Amén. Tú estarás ahí para salvar. Gloria a Dios. Decía, tú estarás ahí para salvarme, la prueba, la dificultad. Amén. ¿No? El Salmo, ¿no?, que más nos gusta, ¿no? El Salmo 23, ¿no? Que ande en valle de sombra de muerte. Dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Amén. Y tenemos que aprender que aunque estemos en la peor de las situaciones que va a haber en nuestras vidas, dice que Él estará con nosotros. Jonás sabía que Dios lo había dejado con vida porque tenía un propósito para con él. De renovar ese compromiso con Dios. Y tú y yo estamos hoy aquí, a pesar de que igual estemos en una actitud de desobediencia. Y muchos dirán, no, yo no soy desobediente. No, sí, tú, yo y muchos más. En el proceso que estamos llevando, a donde Dios nos quiere llevar. Porque es verdad de que estamos caminando en el camino de Dios. Y es verdad, y por eso estamos aquí. Pero seguramente que Dios nos ha dicho que andaríamos mucho más. Y estamos refrenando el plan de Dios para nuestras vidas. Resistiendo el plan de Dios para nuestras vidas. Y haciendo al final lo que estaba haciendo Jonás. Diciendo, no, yo voy a hacerlo, pero voy a hacer a mi manera. Yo quiero ser un profeta, pero yendo a donde me dé a mí la gana, no cumpliendo la voluntad de Dios. Y vemos que a pesar de todo eso, Dios está con nosotros para sacarnos de esa angustia, de esa situación incómoda que es la que vivimos. Y dice de que Dios quería renovar ese compromiso con Jonás. Y Jonás lo renovó. Amén. Dice, cumpliré mis votos. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Amén. Qué bueno que le podríamos decir al Señor, Señor, tú me has llevado a una situación complicada, pero tú me has levantado y yo cumpliré mis votos. Aquello que te prometí lo cumpliré. Gloria a Dios. El verdadero arrepentiente dice que requiere cambios. Dice de que había un hombre de que cada vez que habían llamado a la iglesia salía y que aquel hombre le decía al pastor, ore que me quiten las telarañas que vienen a mi vida. Y ya un día el pastor Arton, ¿no?, cogió y se puso a orar por él y le dijo, ¿no?, que mataría la araña. Se puso a orar, ¿no?, que la araña sería muerta, porque claro, todos los días con telarañas en su vida, ¿no? Dijo, vamos a matar la araña y así acabamos. Tiene que haber cambios en nuestra vida. No podemos decir que nos hemos vuelto a Dios, que queremos, que estamos en la voluntad de Dios y seguir igual que como estábamos. Debemos de cumplir nuestros votos. Tenemos, ¿no?, que identificarnos muchas veces con todas estas cosas que Jonás hemos visto de Jonás.
Yo no sé si te pasa a ti o igual solo me pasa a mí, que cuando leo el libro de Jonás, al final me identifico. Me identifico muchas veces en mi desobediencia. Me identifico de que me gusta y quiero hacer, y muchas veces hago lo que a mí me creo que es lo que hay que hacer. Porque a veces me creo que soy más listo que Dios y digo, no, Dios se ha equivocado. ¿Cómo voy a ir a predicar a Nínive si estos son lo peor de lo peor? Que se mueren, que se lo merecen. Y Dios se habrá equivocado. Porque Dios no es consciente de quién son aquellas personas. Y yo, como soy mucho más listo, tomo la decisión de no ir. Y me siento muchas veces identificado. Dios dice una cosa y no, pero es que esto se hace de otra manera, mucho mejor y mucho más fácil. Y alguna vez hasta ha llegado ese momento de rebeldía, de hacerlo, no solamente de pensarlo, sino de hacerlo. Pero también he visto luego las consecuencias de mi vida. Que cuando, aunque uno piense de que es lo mejor, aunque uno humanamente diga, no, es mucho más fácil de esta manera, o tiene mucho más sentido de esta manera, cuando desobedeces a Dios, al final siempre terminas en la profundidad del mar, o en el fuego. Porque dice que separados de nada podemos hacer. Y cuando estamos ahí en el fuego, Dios siempre manda un salvavidas. Cuando estamos ahí en la desesperación, que ya decimos, ya no encuentro sentido a la vida, ya no siento a Dios de ninguna manera, Dios me ha abandonado, ya no hay esperanza para mí. Aquellas palabras, ¿no?, de David, ya no hay esperanza. Muchos dicen de mí que no hay esperanza en Dios para mí. Pero muchos dicen, decía, Él no, mas tú eres, no decía, que levanta mi cabeza. Amén. Y Dios manda, a veces un pez, a veces una cruz, como aquel que estaba al lado de Jesús. A veces te manda un príncipe azul. Eso es lo que, ¿no? Eso es lo que media iglesia, por lo menos las mujeres, nos gustaría, ¿no? Oye, orad, que igual si tomáis el camino fácil. Mira, yo lo tengo claro. Contra más rebeldía, lo que te manda, el salvavidas que te manda, es mucho peor. Toma el camino fácil, el de la voluntad de Dios, y seguramente de que más que el pez no de las penurias, igual te manda el príncipe azul ahí. Amén. O sea, pero nos hemos visto así. Dios nos ha mandado un salvavidas para podernos, y nos ha vuelto a dar una nueva oportunidad. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar a Dios. No mires a donde te encuentras ahora. Igual ahora mismo te encuentras y decir, pues no entiendo la voluntad de Dios. Igual te encuentras en una situación de decir, estoy pasando por momentos duros, malos en mi vida, de soledad, de abandono. Pienso que Dios no está por ningún sitio, que no me hace caso, que ha tapado sus oídos a mí. Pero hemos visto que aquellos hombres en la palabra de Dios dicen que clamaron a Dios. Dios escuchó. Y no es que escuchó y estuvo pasivo, sino que Él actuó para que tú podrías llegar al propósito que Dios tenía para tu vida. Amén. En Jonás puso un pez. Y ese pez, a pesar de que tenía sus inconvenientes, dice que lo llevó allí a Nínive, donde estaba el propósito de Dios. Y Jonás fue usado grandemente en Nínive. Amén. Hizo que de toda aquella ciudad se volviera al Señor. Amén. Aquellos de que eran malos, aquellos que eran lo peor de lo peor, dice que hizo que se volvieran al Señor. Amén. Y tú y yo al final podemos ser también de bendición si somos capaces de escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica. Como eso muchas veces ya por las buenas nos ha venido el Señor y nos lo ha dicho y no hemos hecho caso, igual nos vemos en ese proceso de abandono, o lo que te ha mandado para rescatarte igual no te gusta mucho, pero te va a llevar a buen puerto.
Y el Señor tiene un propósito contigo. Si que está trabajando en tu vida es porque no te ha abandonado, porque no te ha desechado y algo Gloria a está por Dios. venir a tu vida. Amén. Que- Hermanos, que podamos aprender por las buenas. No hay peor cosa de que nos tengan que llevar a palos. No hay peor cosa. Y me gustaría predicarte, como hemos predicado otros días, de que Dios es un Dios de bendición, es un Dios de prosperidad, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, y eso es verdad. Pero es un Dios de justicia. Amén. Es un Dios de justicia. Gloria a Dios. Y si no vas a las buenas, te llevará a las malas. Lo bueno de todo es de que terminaremos alcanzando el propósito de Dios. Amén. Y eso nos tiene que dar gozo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar. Esta semana esa es la última semana que está, ¿no? Bueno, se nos va Elsa, luego también está Aisea y también está Linda, que cumplen años, que no sé. Sí, que vayan a llamarla para pasar Elsa mientras para adelante. Elsa dice que vino a España con un propósito, que lo ha cumplido y que el Señor le manda otra vez a Venezuela a cumplir también otro propósito. Y es bueno el ser sensible a la voz de Dios. Amén. Y luego es bueno, lo que me ha gustado de Elsa, tanto el venir como el ir, que ha dicho de que es con un propósito. Amén. Y en nuestras vidas tiene que haber un propósito. Nosotros no podemos buscar a Dios y servir a Dios sin ningún propósito. No, Dios nos quiere usar. Amén. Y a ella, pues Dios la ha usado con el propósito que tenía, que se ha cumplido. Y ahora sabemos de que, bueno, le queda la otra parte del propósito de Dios con su familia allí en Venezuela, que sabemos que también la va a usar y va a ser de mucha bendición. No sé si quiere decir algunas palabras. Déjale algunas palabras y lloraremos por ella antes de que se vaya. ¿Ya? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Bueno, hermanos, me gozo de verdad de estar con ustedes acá. Me gozo de que el Señor me haya traído a esta congregación, a que mis pastores, porque acá, gracias al Señor, pues me dio ese privilegio de estar acá. Y recuerdo que cuando salí de Venezuela, salí muy mal porque tuve pérdidas familiares. Mi esposo, perdí a mi madre, o sea, la perdí físicamente, pero yo sé que están en la presencia del Señor, o van a estar en la presencia del Señor. Y cuando vine aquí, el frío me ataca demasiado. Fue tan trágico mi forma de estar acá que bueno, pensé que me iba a morir porque los huesos parecían que me traqueaban. Bueno, fue algo que allá la zona es tropical, allá es caliente, allá no tenemos ese frío que hay aquí. Y bueno, yo sé que muchos de los que están acá, pues, que me conocieron al principio, oraron por mí, me mantuvieron allí en ese calor del Señor, ¿verdad? Y hoy puedo darle gracias a Dios, también le doy gracias al Señor porque mi hija, sé que la voy a dejar en buenas manos aquí, en la congregación. Mi otro hijo, porque no perdí una hija como muchas personas a veces dicen, gané un hijo, ¿verdad? A mi yerno, que también se queda con mi hija. Y bueno, me voy contenta, triste porque me voy y no voy a verlo físicamente, pero yo sé que algunos tienen mi Facebook, vamos a vernos, ¿verdad? Por fotos, aunque sea.
Y también me siento muy feliz porque mi hija se queda en buenas manos. Se queda en la iglesia Restaurados para Restaurar, ¿verdad? Se queda al lado de unos pastores que sé que Dios les va a ayudar grandemente. Y sé que no quisiera irme de verdad, pero hay un trabajo que realizar. Y cuando Dios habla en nuestras vidas, hay que obedecer. Me reía mucho porque el pastor hablaba de Jonás y sé que gracias al Señor no voy a salir a golpes, no. Llevo mi maletica por delante. Sí le digo al Señor, Señor, espero que allá en el aeropuerto cuando llegue, bueno, si es tu voluntad de que no me toquen maletas, que no me las toquen. Y si me las van a tocar, bueno, gloria a Dios. Yo le decía a mi hija en estos días, mami, cuando nosotros partamos de aquí, vamos a partir sin nada. Si tengo que irme sin nada, amén. Pero si tengo que llevar por delante algo, amén, también lo acepto. Pero sí sé que de ahora en adelante es para servirle a mi Señor y que donde Él me coloque, allí voy a estar. Voy a servirle a Él, voy a hablar de sus misericordias, de su amor, de su grandeza. Y así espero, amados hermanos, que todos, ¿verdad?, busquemos del Señor, pero no por los rincones, no. Vamos a buscarlo como debe ser. Que nuestro corazón esté dispuesto para servirle. Las 24 horas del día, los 363, 4 años del tiempo que tengamos, vamos a servirle. Porque un día, si no nos vemos aquí, nos vamos a ver allá, en el trono de la gloria. Bueno, Dios les bendiga y Dios les guarde. Les pido las oraciones por mí, solamente. Vamos a hablar con Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú tomes la vida de Elsa, que pueda ser usada con poder, que sea obediente a tu llamado, al plan de Dios con su vida. Espíritu Santo, te pido que sea ungida, llena de ti, utilizada con poder. Señor, que ella pueda ser prosperada y bendecida en aquello que emprenda, en aquello que tú la has llamado a hacer allí en su país. Espíritu Santo, que sea la bendición, que ella pueda ir con tu presencia delante, que seas tú el que vayas haciendo la obra, que la ayudes en todas sus dificultades, en todas sus debilidades que ella pueda tener, que aumente su fe y que tú le abras las puertas, Señor, de allí donde ella llame. Señor, que pueda ser el instrumento escogido para llevar, Señor, a su familia y a muchos más a tus pies. Señor, te damos las gracias porque hemos podido compartir con ella este tiempo aquí, porque ha sido de gran bendición y sabemos que allí donde tú la lleves va a ser usada y va a ser de bendición también para con otros. Por eso, Señor, le queremos encomendar a este viaje, a este proyecto que ella tiene allí en su país. Y Señor, que sea usada por ti y que tu mano esté sobre ella en todo momento. Ayúdala, guárdala y bendícela y prospérala en todo. La pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, también está en línea también. Aquí tenemos a Aisea. Aisea es... Vamos a decir que es de los primeros miembros de la iglesia, ¿no? Ella y su madre desde que empezamos desde que empezamos ahí en Tutulu, ahí que íbamos 2, 3 a orar de rodillas ahí a Tutulu, ella ha estado ahí. Y ahí sea, pues bueno, es el fruto de la congregación. Y vamos a orar por ella, que Dios la bendiga grandemente, que pueda ser una mujer de Dios usada y que se cumpla el propósito de Dios para con su vida. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú llenes la vida de Aisea, que pueda ser bautizada con tu Espíritu Santo, que pueda ser llena de ti, Señor. A pesar de que sea una niña, que tú, Señor, la unjas y pongas capacidades en su vida para allí donde ella vaya, que pueda ser de bendición y que transforme su entorno. Señor, que tú la utilices allí en el colegio, que la utilices, Señor, con sus amiguitos, que la utilices en casa, Señor, y que ella pueda reflejar tu gloria en todo momento.
Señor, sabemos de que tú tienes un propósito para con su vida. Sabemos que tú eres quien la capacita, Señor, que la llena de ti y que la va a dirigir. Guárdala, Señor, de todo ataque del enemigo que pueda venir a su vida, todo aquello que se levante en contra de ti, Señor, sea quitado de su vida y que tú pongas, Señor, la cobertura suficiente en su vida para que esta mujer, Señor, pueda ser una mujer de Dios el día de mañana, el cual sea de bendición y pueda llevar a muchos a tus pies. Te pido, Espíritu Santo, que así como va a crecer, Señor, ella se va a desarrollar humanamente, va a haber un crecimiento, Señor, en estatura, en años, en cuerpo, que también pueda haber un crecimiento, Señor, en el conocimiento y gracias, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que tú la bendigas grandemente y que ella sea de bendición. También, Señor, por su madre, Padre, que tú la puedas bendecir, que la puedas dirigir a ella en tus caminos y que nada ni nadie los pueda apartar de tu amor y se pueda mantener firme. Por eso, Padre, la encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos. Aquí tenemos de todas las edades, O sea, más mayorcita, juvenil y infantil. Padre, en el nombre de Jesús, oramos también por Erlinda. Señor, agradecidos para con ella, agradecidos, Señor, porque tú la has traído con un propósito también a este país. Sabemos de que es de bendición, gracias por su servicio, gracias por su entrega, por su fidelidad. Te pido, Espíritu Santo, que la sigas capacitando con dones del Espíritu cada día, llenando de ti, de tu presencia. Que seas tú, Señor, el que trabaje a través de ella. Señor, que ella sea una mujer la cual te ponga a ti primero, que busque tu voluntad, que busque, Señor, indagar en tu palabra, conocerte en oración, acercarse a ti, pero sobre todo, Señor, obediente a ti, a tu voluntad en todo momento. Ayúdala ahí en las pruebas, en las dificultades, y que pueda entender que la obra no es de ella, sino que la obra es tuya, Señor, y que tú te fortaleces ahí en la debilidad. Por eso, Señor, estamos agradecidos que tú le hayas dado un año más de vida y que pueda ser usada aquí en la congregación. Gracias por sus servicios, Señor, en la alabanza, con los niños, que pueda ser usada como un instrumento especial, Señor, para estas criaturas que están en la escuela dominical, que pongas en ella palabra y espíritu, el cual pueda ser de bendición, Señor, para estos niños que están ahí en la escuela dominical. Capacítala, Señor, y que ella pueda sentir que tu presencia va de continuo con su vida. Y, Señor, la ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.